La partida de hoy es Bogolyubov contra Reti, perteneciente a la cuarta ronda del torneo de Nueva York del año 1924. Aquí tenemos a Efim Bogolyubov, jugador alemán de origen ucraniano, cuyo apellido significa amado por Dios. Un jugador que a principios del siglo XX estaba al máximo de su potencial, con una confianza en sí mismo que se ha vuelto legendaria. Es famosa su frase: cuando juego con blancas gano porque soy blancas, y cuando juego con negras gano porque soy Bogolyubov. Bogolyubov llevaba 1,5 puntos a esas alturas del torneo. Venía de ganarle a Marshall en la tercera ronda, así que estaba pleno de esa legendaria confianza en sí mismo. Al otro lado del tablero estaba Richard Reti, el creador de la famosa apertura Reti y que junto con Aaron Nintzowitz fue uno de los pioneros del ajedrez hipermoderno. Un jugador combativo y temible. Hasta el momento Reti había cosechado 2 tablas y había descansado en la segunda ronda. Por tanto, Reti estaba invicto en Nueva York. Vayamos ya a ver la partida. Bogolyubov llevaba las piezas blancas y comenzó con E4. E6. Richard Reti responde con una defensa francesa. D4. D5. Las negras luchan por el centro con una sólida cadena de peones, pero han dejado a su alfil de casillas blancas encerrado detrás de ella. Veremos qué tiene planeado Reti para desarrollar esa pieza. Caballo C3. Bogolyubov opta, al igual que Capablanca en el vídeo anterior de esta serie, por defender el peón de E4. También existe la posibilidad de avanzarlo o cambiarlo, pero parece que en el año 1924 la moda era defenderlo. Caballo F6. El negro renueva la amenaza de capturar el peón, alfil G5, clavando el caballo, lo que deja al peón defendido, al menos de momento. Alfil B4. Las negras clavan también al caballo de las blancas, con lo que la tensión en el centro sigue sin resolverse. Hasta ahora hemos seguido la partida Capablanca-Alekhine que se jugó ese mismo día en ese mismo torneo. En aquella partida Capablanca hizo en este punto una jugada de cosecha propia, dama D2. Pero ahora Bogolyubov opta por otra jugada que se estaba poniendo a prueba en aquellos años. Caballo G, E2. Con esta jugada las blancas se preparan para suplir un caballo por otro en caso necesario, lo que deja siempre un caballo blanco dispuesto a llegar hasta E4. El inconveniente es que se dificulta el desarrollo del alfil de F1. En la élite del ajedrez actual esta jugada está descartada, pero en aquellos momentos el mismo Alekhine consideraba que no se había encontrado refutación a la misma. Hoy en día solo Ivanchuk jugó esto en el año 2005. El resto, nada. La mayoría prefiere la jugada E5, presionando sobre el caballo clavado. Esta es, según los módulos, la mejor opción. Pero curiosamente, la jugada escogida por Bogolyubov, caballo G, E2, tiene un mayor porcentaje de victorias para las blancas. Está claro que en la élite no, pero a nivel aficionado, para sorprender a tu rival, parece dar buenos resultados. Sigamos para ver cómo respondió Reti a esta jugada. D por E4. Las negras aceptan el peón ofrecido por Bogolyubov, aunque saben que lo tendrán que devolver.
A3. Con esta jugada el blanco se desclava, lo que le permitirá recuperar el peón y ocupar la casilla central E4 con un caballo. Alfil E7. Por supuesto, Reti retira el alfil en lugar de cambiarlo. De este modo, el alfil blanco de F1 tiene más dificultades para desarrollarse. Un rápido desarrollo es un aspecto fundamental en las aperturas. Alfil por F6. Las blancas entregan la pareja de alfiles solo para poder recuperar el peón entregado y ganar la casilla E4. Esto es algo difícil de justificar hoy en día. Alfil por F6, caballo por E4. Parece que el blanco recupera el peón, pero no tiene ventaja ninguna. La posición está igualada. Alfil D7. A Reti le molesta un caballo enemigo en el centro del tablero, así que maniobra con su alfil para eliminarlo. Alekhine, en su libro del torneo, criticó esta jugada por considerar que el negro perdía 3 tiempos solo para cambiar su alfil. El módulo de análisis coincide con Alekhine. Dama D3. Bogolyubov se prepara para enrocar en largo y lanzar un ataque de peones contra el flanco de rey. El desarrollo de su alfil lo deja para más tarde. Alfil C6, enroque largo, alfil por E4, dama por E4, dama D5. Reti ofrece el cambio de damas y Bogolyubov lo rechaza con dama E3. Esta retirada de dama es un error de cálculo, no solo de Bogolyubov, sino también de Alekhine, que en su libro del torneo aseguró que el negro no podía jugar dama A2, porque perdía la dama después de caballo C3, tocando la dama. Dama A1 jaque única, rey D2, dama por B2, alfil B5 jaque, se corta la retirada de la dama y se deja paso a las torres para capturarla. Y hasta aquí llegó el cálculo de Bogolyubov y también de Alekhine. Pero resulta que el módulo de análisis demuestra que ambos se equivocan con la jugada caballo C6, porque ahora después de torre A1, encerrando la dama para rematarla con la otra torre, sigue enroque largo, preparando un contragolpe que fue menospreciado por todos en el año 1924. Porque ahora se responde a torre H B1, cazando la dama con torre por D4 jaque, y el rey blanco no se puede retirar porque debe proteger al peón de C2 para evitar que la dama negra escape, así que no queda nada mejor que dama por D4, dama por B1, torre por B1, caballo por D4, y el negro se queda con 2 peones de ventaja, una variante que todo el mundo pasó por alto aquel día de 1924, incluido Richard Reti, porque respondió a la jugada dama E3 con enroque corto, dejando escapar su oportunidad de ganar la partida, porque ahora Bogolyubov jugó caballo C3, ganando un tiempo con el ataque a la dama y cubriendo la casilla A2 al mismo tiempo. Y así fue como, con una mala jugada, Bogolyubov consiguió mejor posición en aquella partida. Todo porque Reti no encontró salida para esa dama cazada que en realidad no lo estaba. Dama A5, caballo E4. Bogolyubov tiene de nuevo su caballo en E4. Caballo D7, H4, las blancas comienzan el ataque sobre el flanco de rey, alfil E7, G4, B5. El ataque de las blancas en el flanco de rey es potente, y a Reti no le queda más remedio que buscar contrajuego contra el rey rival. La defensa pasiva en esta posición sería inútil para el negro. B4, dificultando las operaciones del negro en el flanco de dama. En las partidas donde hay ataques sobre enroques opuestos, debemos siempre encontrar el equilibrio correcto entre ataque y defensa.
Bogolyubov conduce esta partida con precisión y contundencia a partir de este punto. Dama B6, caballo C5, caballo por C5, D por C5. Después del cambio de caballos, parece difícil que las negras puedan romper la cadena de peones del blanco de forma ventajosa. Dama B7. Toca la torre, pero de forma fútil, porque el blanco la defiende desarrollando pieza. Alfil D3. El alfil de Bogolyubov llega tarde a la partida, pero lo hace en una buena diagonal y ahora mismo es más activo que el alfil negro. A5. Reti continúa golpeando sobre el flanco de dama en busca de una grieta por donde generar contrajuego, pero se encuentra con la siguiente jugada blanca. Dama E2. Ahora sí, Bogolyubov provoca el cambio de damas con la amenaza de mate en H7. El jugador de blancas quiere forzar un final favorable. Dama por E4, alfil por E4. Una vez más, Bogolyubov ha colocado una pieza potente en la casilla central E4. Dominar las casillas centrales es un aspecto fundamental en ajedrez. Torre A, D8. La torre negra se ve obligada a abandonar la columna A para oponerse al blanco en la columna D. Esto significa abandonar sus expectativas de ataque en el flanco de dama, una de las claves que Bogolyubov supo apreciar cuando obligó a su rival al cambio de damas. C3, A por B4, A por B4. La columna A se abre, pero el negro no puede aprovecharla porque el alfil blanco controla la casilla A8. El ataque negro sobre el flanco de dama ha fracasado. Además, los peones negros del flanco de dama son débiles, porque el alfil blanco puede atacarlos en cualquier momento. Este alfil está centralizado y es muy superior al alfil de las negras. Ahora le toca el turno a Bogolyubov de atacar, pero Reti se niega a una defensa pasiva que sería la recomendación de la máquina con torre por D1 jaque, rey por D1, las blancas capturan de rey para que el peón de H siga protegido, G6, rey C2, la torre negra no puede activarse por ninguna de las dos columnas abiertas, H5, G5 y en esta posición vemos un alfil blanco centralizado y dominante, una torre blanca que se activa por la columna A. Las dos piezas negras no tienen buenas casillas y los peones negros del flanco de dama son débiles. En vista de que posiciones de este tipo son difíciles de defender, Reti decidió jugarse el todo por el todo respondiendo a por B4 con F5. Hay que buscar espacio para las piezas negras, aunque sea a costa de generar debilidades en la estructura de peones. G por F5, E5. Reti se pasa de frenada sacrificando un peón. La idea es creativa y atrevida, pero según el módulo, errónea. Lo correcto era algo más humilde como torre por D1 jaque, rey por D1, E por F5, alfil D5 jaque, rey H8, con igualdad y sin sacrificar nada. Pero volvamos a la partida para ver qué rápido se desmorona la posición negra tras la jugada de Reti E5. H5. Quita el peón de la diagonal del alfil negro para no tener la torre atada a su defensa. Alfil G5 jaque. Es cierto que las piezas de Reti han ganado en actividad, pero el blanco no tiene debilidades y el negro sí. Eso se pagará caro. Rey C2, rey F7, alfil C6. Ahora se ve la debilidad de los peones negros de la que hemos hablado toda la partida. No sirve intentar defenderse con torre B8, porque como ya hemos dicho hay que mantener la columna D defendida. Torre D7 jaque, con la columna para ella, sola la torre decide la partida. Rey G8, alfil D5 jaque, rey H8 y torre por C7. Las blancas consiguen un peligroso peón pasado en la columna C.
Ventaja clara para el blanco. Volvamos a la partida después de alfil c6. Rey f6, alfil por b5. La mayoría de 3 contra 1 en el flanco de dama es ganadora para las blancas. Reti está contra las cuerdas. Rey por f5, alfil c6, rey e6, f3 defendiendo el peón, alfil e7. Esta jugada es mala. El alfil aquí no hace nada y en g5 por lo menos presionaba sobre la casilla d2. Torre a1. Las torres blancas se activan para dar el remate final a la partida. Alfil g5. El alfil negro vuelve a la casilla g5, pero ahora es tarde. Un claro ejemplo de que Reti está comprometido en una defensa desesperada. Torre a7. Amenazando al único peón en el flanco de dama que puede oponerse a la avalancha blanca. Torre f7. Alfil e4. Tocando en h7, h6, torre h a1, torre d2 jaque, dando un jaque, Reti gana un tiempo para que el alfil venga a ayudar en la desesperada defensa del flanco de dama. Rey b3, alfil d8, b5. Los peones se ponen en marcha. Torre f d7, torre 1, a6 jaque. Las piezas blancas van mejorando con cada jugada. Rey f7, alfil f5, descoordinando las torres negras, torre e7, alfil g6 jaque y ahora llevando el rey a la última fila. Rey f8, torre a8. Con el rey en la última fila las blancas clavan el alfil. La posición negra cada vez es más asfixiante. Reti debía estar sufriendo de lo lindo en esta posición. Bogolyubov, en cambio, la disfrutaba saboreándola con deleite. Torre e d7. Conecta las torres pero es inútil, no hay jugadas salvadoras. Torre e6. Bogolyubov amenaza con dar mate en e8, obligando así a la torre a retroceder. Torre e7. Torre c6, torre e d7. De nuevo Reti se limita a conectar las torres en vista de que no hay nada mejor en la posición, pero ahora se encuentra con el golpe mortal de Bogolyubov. Torre por d8 jaque. Bogolyubov entrega la calidad a cambio del único peón que le quedaba al negro en el flanco de dama. Torre por d8, torre por c7. Y en esta posición Reti se rindió, porque los peones blancos son ya imparables. La partida habría seguido como un paseo militar de peones victoriosos, por ejemplo con torre b8, b6, torre d8, b7, rey g8, c6, torre f8, alfil e4, torre f e8. Se ve claramente que las torres negras son absolutamente impotentes. Torre d7, torre f8, c7. El juego blanco consiste simplemente en avanzar los peones. Torre por b7 jaque, alfil por b7, rey h7, torre d8, torre por d8 y c por d8 dama. Gran victoria de Efim Bogolyubov, que tuvo su momento crítico en aquella dama atrapada que nadie supo ver que en realidad no lo estaba. Un saludo y hasta el próximo vídeo.